Compañeros legisladores, en primer término quiero felicitar a los diputados de todas las fracciones parlamentarias que integran la Comisión de Economía y de Justicia, porque hoy vamos a someter a votación un dictamen histórico. En julio de 2010, esta Asamblea reformó el artículo 17 constitucional, que es el parteaguas de las acciones colectivas, derechos difusos, derechos abstractos o derechos individuales homogéneos, como se conocen. Pero era el inicio, establecía un término de 1 año para que expidiésemos la ley reglamentaria correspondiente. ¿Cuándo proceden las acciones difusas? Cuando hay afectación al medio ambiente y al equilibrio ecológico, cuando se vulneran los derechos de los consumidores o cuando se vulneran los derechos sujetos al régimen fiscal. La diferencia entre los derechos difusos y los derechos colectivos estriba en que los derechos difusos, la sentencia del juez es restitutoria. En los derechos colectivos, si no es dable la restitución del daño causado, se repara el daño. ¿Quiénes pueden ser los titulares de estos derechos? Las dependencias, las entidades federales y las asociaciones civiles no lucrativas. Es pertinente recordar en este Congreso que del siglo de las luces vienen los derechos de la primera generación: la igualdad, la fraternidad, la libertad. Que los derechos de la segunda generación tutelan a la salud, la cultura y la educación. Las acciones colectivas, compañeros, tutelan derechos de la tercera generación, donde el Estado tiene responsabilidad como parte. Por eso es tan importante el dictamen que hoy sometemos a votación. Este no es el final de un largo camino, compañeros legisladores, es el inicio de un nuevo camino. La norma, cuando se aprueba, tiene como destino filosófico y jurídico regular la realidad. Si no lo hace de manera eficaz y oportuna, esa norma empieza a ser obsoleta. Seguramente, distinguidas diputadas y compañeros diputados, la realidad nos irá ilustrando en los tiempos por venir que otras materias deben ser sujetas a las acciones colectivas. Y finalmente, ¿en qué tiempos pueden promoverse las acciones colectivas? Al inicio de un procedimiento, antes de que el juez en procedimiento civil dicte sentencia, o 18 meses posteriores a que la sentencia sea dictada. Creo que hoy este Congreso da un paso histórico con la aprobación de este dictamen, porque vale la pena preguntarnos ¿qué teníamos en materia de acciones colectivas? Nada, compañeros, solamente la reforma constitucional. Hoy, con el dictamen que ustedes van a aprobar, tenemos un ordenamiento jurídico que regulará los derechos de las acciones colectivas.